agregando, porque eso están agregando. De acuerdo, profesor. Ok, bueno, vamos a dar inicio, a esta nueva sesión en torno a nuestro plan de convivencia escolar 2021. Hoy vamos a abordar un nuevo tema en nuestra sesión y en este caso, bueno, es acerca de las drogas y los efectos en el cerebro de los adolescentes. Me pongo a sus órdenes nuevamente, soy la psicóloga Luisa María Almazán. Vamos a dar inicio. La que sigue, por favor, profesor. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Recordemos que cuando hablamos de nuestro sistema nervioso central, estamos hablando de nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores y algunos de los conceptos que ya habíamos nombrado en anteriores sesiones. Con respecto a la anatomía de nuestro cerebro que conforma, junto a otras áreas, nuestro sistema nervioso central. Y bueno, en este sentido, me gustaría preguntarles a los chicos que están presentes en este momento si alguno conocía alguna otra definición o alguna sustancia que ustedes consideren que es una droga. No. Adelante. A ver, ¿alguien, nadie? Buenas noches, yo Paola de primero C. Adelante, Paola. Gracias. También de las drogas también puede ser el alcohol. Así es. En este sentido, muy bien. En este sentido, existen dos tipos de clasificaciones, las drogas legales y las ilegales. Las legales son el alcohol, el tabaco y, bueno, en diferentes grados la cafeína, ¿no? Porque, bueno, hay cafeína en dosis muy leves que no altera tanto nuestro sistema nervioso central, pero cuando es consumida en exceso o en una cantidad muy significativa, entonces sí pasaría a ser también una droga legal, puesto que altera nuestro sistema nervioso central. Dentro de las legales se encuentra el alcohol, como lo mencionó su compañera Paola, y hay muchas otras que son las ilegales, algunas las vamos a mencionar, dentro de la clasificación que sigue a continuación. La que sigue, por favor, profesor. De acuerdo, Maite, tabaco, alcohol y fármacos. Correcto. Así es. Bueno, y en este sentido, de igual forma, la clasificación dada por la Organización Mundial de la Salud es son tres diferentes categorías. Las número 1 son las depresoras. Estas disminuyen la actividad de nuestro sistema nervioso central. Es decir, la alteración de la concentración, del juicio, y disminuye la apreciación de los estímulos externos. Una de las principales drogas conocidas como depresoras es el alcohol. Aquí existen luego ciertas inquietudes, puesto que se piensa que el alcohol es una droga de la siguiente clasificación, que es la estimulante por algunos de sus efectos. Esto no es así. El alcohol es una droga depresora porque al consumirse por tiempo prolongado con dosis muy altas, lo que hace es que si bien en un principio altera de manera significativa nuestro sistema nervioso central y puede producir, bueno, extroversión o inhibición, al paso del tiempo, como nuestro organismo no la procesa de la misma manera o con la rapidez con la que se está consumiendo, la ingesta produce una intoxicación demasiado elevada, que lo que hace es, por el contrario, deprimir por completo nuestro sistema nervioso central. Por eso es que muchas personas se quedan dormidas, se desmayan, vomitan, pierden el conocimiento y la memoria. Esta pérdida de memoria a veces es momentánea, pero muchas veces es permanente. Y esto es en relación al proceso en el que se da
la interacción entre la sustancia con nuestro organismo. Por lo tanto, el alcohol es una droga depresora. Después siguen las estimulantes. Estas, como su nombre lo dice, estimulan la actividad de nuestro sistema nervioso central, provocando menor control emocional, irritabilidad, agresividad y disminución del sueño, por lo que también son sumamente perjudiciales. Y las perturbadoras, aquí se encuentran algunas de tipo alucinógeno. Estas modifican la actividad psíquica, alteran la percepción del estado de ánimo y del pensamiento, ocasionan distorsiones en las sensaciones y alteran marcadamente el estado de ánimo y los procesos del pensamiento, los cognitivos y de las sensaciones. Sí, cuando toquemos la parte de las preguntas, ahí retomamos la información que ustedes consideren para ir agilizando un poquito la sesión. Y en este sentido, aquí también estas son, muchas personas podrían considerar que no son peligrosos, cuando en realidad sí lo son, ya que alteran significativamente la capacidad cognitiva, visual y perceptiva de las personas. Hay personas que en ocasiones han llegado a sufrir sobredosis de algunos de estos tipos de sustancias y requieren una atención psiquiátrica especializada, puesto que no, su cerebro pierde conexiones importantes en áreas muy relevantes como es la coordinación motriz, es decir, de los movimientos, del habla y el lenguaje, y las visiones o alucinaciones no cesan, es decir, su efecto nunca pasa. El cerebro se queda haciendo el mismo efecto una y otra vez y necesitan durante toda su vida medicación para poder controlar los estados disociativos que generan las sustancias. En algunas de las ocasiones, la mayoría de estas sustancias, al ser consumidas de manera prolongada, crónica, o al exceder el grado de tolerancia en el organismo, pues pueden crear una sobredosis y al final la muerte. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo es que funcionan dentro de nuestro cerebro y qué es lo que generan. La que sigue, por favor, profesor. Patrones de consumo. En este sentido, existen tres importantes patrones de consumo en relación a las sustancias. El primero es la tolerancia, que tiene que ver con el estado de adaptación biológica que se caracteriza por que disminuye la respuesta que provoca la administración de la misma cantidad de la droga. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontramos una exposición prolongada de la sustancia, cada vez se requiere de mayores niveles de la misma para conseguir la respuesta determinada. O sea, la persona va adquiriendo tolerancia. Si antes a lo mejor sentía el efecto con una o dos copas, por ejemplo, ahora la persona necesita 3, 4, 5, 6, cada vez más para poder sentir el efecto. Por lo que después se va a adquirir una dependencia, que es el siguiente patrón de consumo. La dependencia se refiere al estado psíquico, físico, resultado de la interacción entre el organismo y la sustancia o la droga. Comprende un impulso incontrolable por tomar el fármaco en forma continua o periódica, al fin de experimentar sus efectos y a su vez para evitar el malestar producido por su suspensión. Es decir, como nuestro cuerpo, nuestro organismo ya es tolerante a él y ya lo necesita, ahora no lo necesitamos solamente para podernos sentir bien, entre comillas, sino ahora lo necesitamos para no poder sentirnos mal. Esto vuelve el patrón de consumo de la dependencia, pues un círculo vicioso que obviamente se convierte en una adicción. Recordemos que la adicción es todo agente externo que al entrar en contacto con nuestro organismo nos imposibilita a desarrollarnos de manera normal en nuestro día a día. Bien, entonces una adicción a las sustancias o a las drogas pues es conocida como drogadicción. Y en este sentido, con el tiempo, las alteraciones que ocurren en el cerebro producto del consumo afectan a
la persona consumidora de modo que no pueda resistir el impulso intenso de consumir dicha sustancia. La drogadicción es considerada una enfermedad crónica a nivel cerebral y a menudo con recaídas, caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias nocivas para la persona y para los que le rodean. Es decir, aquí la persona ya está en un estado en el que, si bien se da cuenta de que la sustancia le ocasiona muchísimos problemas, tanto físicos como emocionales, como psicológicos e interpersonales, es decir, ya en sus relaciones con los otros, pareja, familia, amigos, etcétera, no puede dejar de consumirla. Y él sabe y es consciente, o ella sabe y es consciente de que la sustancia está haciendo estragos relativamente importantes o muy importantes dentro de toda su esfera social y personal, pero puesto que ya se convirtió en una enfermedad, le es muy complicado poder dejar de consumir la sustancia. La que sigue, por favor, profesor. Ahora bien, específicamente, ¿cómo es que nuestro cerebro actúa, reacciona y cómo estos actúan en él? Bueno, pues las drogas interfieren en la forma en la que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. También nosotros ya hemos tratado algunos de estos conceptos. Sabemos que los neurotransmisores son todas esas sustancias que son las sustancias que comparte una neurona con otra neurona para comunicarse, como se ve en el esquema. Esta es una neurona, esta de acá es otra neurona, la que está abajo, el receptor. Cada una tiene un piecito que recibe y un piecito que envía información. Y dentro de esa interconexión que se da entre una y la otra es donde aparecen los neurotransmisores, que son las sustancias que hacen que las dos se puedan comunicar. En este sentido, bueno, todas las drogas interfieren en esas señales, en esa comunicación y en esa conexión. Si bien las sustancias o las drogas imitan las sustancias químicas, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la red. Es decir, sí las activan porque son como copias o tratan los que las fabricaron o la propia sustancia en sí de ser como una copia que genera ese tipo de reacciones dentro de nuestros canales de comunicación neuronal y cerebral. No, obviamente no es algo natural, no es algo que el propio sistema y el propio cerebro esté enviando y fabricando por sí solo, por lo que las señales obviamente siempre van a ser equivocadas y van a producir alteraciones sumamente significativas. La que sigue, por favor, profesor. Bueno, nosotros sabemos que en la adolescencia, aquí es donde se generan gran cantidad de estas conexiones neuronales a partir de la maduración que se da en el cerebro por medio del aprendizaje. Por lo que entonces, si nuestro cerebro se encuentra adormecido o alterado de diferentes formas, este no va a crecer de la misma manera, no crece igual. Y estas alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo van a perseguirnos hasta la vida adulta. Es decir, todas las situaciones que se den a nivel de memoria, lenguaje, socialización, todos los aprendizajes que ya, el emocional, el cognitivo, todos los aprendizajes que nosotros ya hemos retomado en las anteriores sesiones, se van a ver completamente disminuidos, alterados, dañados y afectados, puesto que las drogas afectan directamente no solo las conexiones, sino también el desarrollo como tal del órgano per se.
Un ejemplo tenemos es que, por ejemplo, de 4 de cada 10 personas que comienzan a ingerir alcohol en la adolescencia son mucho más propensas a volverse dependientes a la sustancia. 4 de cada 10. Estamos hablando de que esta es una cantidad muchísimo, muy elevada, ¿no? Casi la mitad de la población adolescente, si llega a consumir alcohol en esta etapa, es propensa a poder desarrollar una dependencia. Y todo esto se debe precisamente a toda esta estructura que se encuentra en este momento en desarrollo. Y si imaginemos que se está desarrollando y apenas está creciendo y nosotros le ponemos una sustancia que ya sea que lo aliente más o que lo acelere de una forma en la que no le va a permitir reaccionar de la manera adecuada, pues obviamente esto va a marcar la diferencia de manera muy significativa entre el desarrollo, y hay estudios, de hecho, científicos que lo avalan, entre los procesos de aprendizaje, los procesos de interacción social, en los procesos de memoria, los procesos de lenguaje que se dan hasta la vida adulta. O sea, los procesos de memoria cuando se interrumpen o se ven limitados o sesgados por alguna situación, por el consumo de alguna sustancia, no regresan de la misma manera. Es decir, ya no se puede recuperar las estructuras cerebrales que se dañan o mueren dentro de nuestras conexiones neuronales. Y en este sentido hay ciertas partes del cerebro que son afectadas de manera principal. Todo el órgano en sí, pero hay 3 principales en las cuales tenemos que poner mucha atención por los procesos que realizan. Y una de las primeras estructuras, ganglios basales, esos son los que están en azulito en el esquema. Y estos se activa el circuito de recompensa del cerebro. Es decir, los estímulos que nosotros sentimos cuando recibimos algo que nos gusta, esos son los circuitos de recompensa en el cerebro, ¿no? Cuando nosotros mismos nos sentimos bien con algo que sucede, ya sea que realicemos, o por ejemplo, ahorita lo vamos a ver cuando comemos, cuando dormimos o descansamos, etcétera, se activan. Entonces, estos circuitos se activan en el cerebro y las drogas generan hiperactividad en este circuito, pero cuando la presencia de la droga se repite una y otra vez, el circuito se adapta y se insensibiliza, lo que hace que resulte difícil sentir placer con algo que no sea esa sustancia. Por eso es que las personas van volviéndose cada vez mucho más adictas a las sustancias, por este circuito de recompensa que se va dando dentro de nuestro cerebro. Después está también otra de las áreas de las que más hemos mencionado a lo largo de las sesiones, que es nuestra corteza prefrontal, que dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y, sumamente importante, en nuestra toma de decisiones. Y controla los propios impulsos. Esta también es la última parte del cerebro en alcanzar su madurez. Es la que podemos observar en el esquema de tono azul, la que está situada detrás de la frente por acá, pero detrás de nosotros. Esa es nuestra corteza prefrontal. Creo que les había mostrado un esquema de dónde se situaba exactamente dentro de nuestro cerebro y de nuestro cráneo. Y bueno, en este sentido, pues, ¿qué más importante que en esta etapa que la toma de decisiones, ¿no? Que el aprendizaje sobre la toma de decisiones, que obviamente es algo que nosotros vamos a llevar a nuestra vida adulta. Nosotros en la adolescencia aprendemos a tomar ciertas decisiones de acuerdo a todas las experiencias y los aprendizajes que vamos desarrollando con el día a día. Pero si nosotros vemos limitada esa capacidad y no, el órgano obviamente por estar bajo los influjos de una sustancia no responde y no reacciona de manera adecuada, pues obviamente las decisiones que tomemos van a tener consecuencias pues sumamente relevantes en nuestra vida. La amígdala, a medida que aumenta el consumo de la sustancia o de la droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible. Sabemos que la amígdala tiene también que ver con procesos emocionales. Y con el tiempo, una persona con trastorno por consumo de drogas
no las consume para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente su malestar o dolor físico, emocional y mental, que es lo que vimos hace un momentito. Ya después de un tiempo, pues obviamente las personas ya no lo hacen para sentirse bien, al contrario, lo hacen para no sentirse mal. Y obviamente la amígdala lo que hace es decir, pues necesito más y más y más porque no me siento bien, porque yo ya no soy yo, ¿no? Yo ya no trabajo como tengo que trabajar, yo ya no puedo interactuar con las demás estructuras de la manera normal, por eso dice que se sensibiliza de una manera muy, muy importante dentro de este proceso. La que sigue, por favor, profesor, si es tan amable. Y bueno, vamos a proseguir y yo creo que terminamos esta primera parte con esto, con lo de la dopamina. Si le parece, profesor, rápidamente y después en la segunda sesión retomamos con otros pequeños puntos y ya con la sesión de preguntas. Me quedaría yo Si gustas, pero aquí. tenemos todavía Sí, como aproximadamente 15 minutos más. ok, está bien. Pensé que iba un poquito, Ay, no te pensé que iba preocupes. un poquito atrasada, pero No, no, creo que voy no, es bien. que Ok, entramos bueno, tarde. ok. La dopamina y el consumo de drogas. Bueno, ahora hablemos de la dopamina. Recordemos que la dopamina es un neurotransmisor, el neurotransmisor encargado de nuestras sensaciones de bienestar y de placer. La sensación de placer es la forma en que un cerebro sano identifica y refuerza conductas beneficiosas como comer, socializar, etcétera. El cerebro está cableado para aumentar las probabilidades de que repitamos las actividades placenteras. Es decir, está diseñado y este neurotransmisor específicamente para que a partir de que nosotros sintamos alegría y placer y bienestar por realizar esas actividades, para nosotros sea pues una motivación natural y neurofisiológica y podamos continuar nosotros realizando esas actividades benéficas para nosotros, obviamente, ¿no? Como lo es comer, socializar, realizar las actividades que a nosotros nos gustan, etcétera. El neurotransmisor dopamina es un componente esencial de este proceso. Ahora bien, las drogas producen oleadas de dopamina que le enseñan al cerebro a buscar la sustancia, dejando de lado todas las demás actividades esenciales de la vida. Es tanta la carga de este neurotransmisor al ser un agente, al encontrarse siendo un agente con alguna sustancia, que los niveles se elevan radicalmente. Pero, ¿qué pasa al paso del tiempo? ¿No? Ahorita lo vamos a observar en un esquema que está un poco más adelante. Por ello, una persona que abusa de las drogas acaba por sentirse apagada, sin motivación, desanimada o deprimida, y no puede disfrutar de cosas que antes le causaban placer y satisfacción de forma natural y saludable. Ahorita vamos a ver por qué. En un ejemplo, la que sigue, por favor, profesor. Bueno, aquí tenemos un esquema que ahorita vamos a analizar. Bueno, y en este sentido, el ejemplo que les quiero poner es este. Bueno, imaginemos que alguien nos está hablando muy bajito o susurrando al oído de manera consecuente. O sea, por su micrófono, o sea, algo sumamente fuerte, así de intenso. De la misma manera en que bajamos el volumen de ese ruido o queremos pretender bajar el sonido de ese ruido tan estruendoso por lo que nos está generando y cómo nos está alterando, también trabaja el cerebro. El cerebro de una persona que hace un uso indebido de las drogas se ajusta y produce menos neurotransmisores en el circuito de recompensas, o bien reduce la cantidad de receptores que pueden recibir estas señales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien
los dispara la sensación, como lo comentamos hace un momento, dispara la sensación de una manera en la que aturde, ¿no? Por eso el ejemplo de el micrófono, aturde nuestro cerebro de tal manera que queda imposibilitado después que por sí solo el cerebro genere las sustancias de manera natural y normal. Es decir, ya no genera esta parte, por lo cual los individuos comienzan a sentirse posterior a sus efectos deprimidos, ansiosos, tristes, etcétera, porque ya no reciben ni van a recibir de la misma manera la sustancia debido a la cantidad tan grande que se generó de esta, que imposibilita que después eh, se siga transmitiendo de manera adecuada dentro del cerebro. Aquí lo vemos en el esquema. En rojo se observa la dopamina en un cerebro saludable. Su cantidad es la esperada. Así reacciona un cerebro cuando tiene niveles de dopamina adecuados. Así se ve y así luce. Es saludable por alguna actividad de las que mencionamos de forma anterior. En cambio, el cerebro con adicción, los transmisores de dopamina se reducen significativamente. Está apagado, ¿no? La gente pensaría por el contrario, ¿no? Este sería también otro de esos ejemplos como los que pusimos al principio del alcohol, que pensarían que las personas todo el tiempo están pues felices o son extrovertidas o más sociables, y por el contrario, lo que está pasando al interior de nuestro cerebro es todo lo opuesto. Se está apagando. Lo que sucede es que nuestro cerebro poco a poco se está apagando y hay áreas que pueden llegar a morir al obviamente estar en contacto con estas sustancias de manera persistente. No sé cuántos minutos nos queden todavía, profesor. Nos quedan 8 minutos. Ah, ok, perfecto. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar de un enfoque destinado a la prevención en la adolescencia. Como ya lo vimos, las partes del cerebro que controlan el juicio y la toma de decisiones no terminan de desarrollarse hasta pasados los 20 o 25 años. Un cerebro realmente desarrollado termina de realizar todo este proceso sináptico y neuronal de los 20 a los 25 años. Y la corteza prefrontal, como ya lo vimos, es la estructura que tarda por su tamaño y sus funciones mucho más en poder alcanzar su madurez. Un componente normal del desarrollo adolescente es cierto nivel de toma de riesgo. El deseo de probar cosas nuevas y ser más independiente es sano, o sea, y es parte del desarrollo evolutivo de todos los seres humanos, encontrarnos en esta etapa vital con ese deseo de afrontar esos nuevos retos, esos nuevos riesgos, de experimentar cosas nuevas. Sin embargo, también puede ser determinante en la evaluación correcta de los riesgos que implican estas conductas, como lo puede ser el hacer uso o probar alguna de estas sustancias, por lo que hace que las personas jóvenes sean más vulnerables ante diversos factores, como lo son el ambiente. Esto tiene que ver, como ya lo hemos revisado, con la exposición el ambiente tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Y en este sentido, en específico con la exposición al consumo en la comunidad en la que nosotros nos encontramos. La presión de otros jóvenes o algunas otras personas ante el consumo. Esto se está dando mucho últimamente, ya que, bueno, sabemos que existe cierto contenido tanto musical como cinematográfico, como en redes sociales, que, bueno, están orientando hacia el consumo, o están dando pauta hacia el consumo, o están normalizando el consumo en muchos sentidos. Y también está el consumo por parte, bueno, de algún miembro de la familia, de algún miembro cercano. Si nosotros estamos en contacto con alguna persona que tenga alguna situación de consumo progresivo e intenso de alguna sustancia, bueno, pues esto podría generar a lo mejor que nosotros, pues con mucho más facilidad o seamos más vulnerables ante esta situación.
y sabemos que esta es la etapa más importante en la que se debe prevenir y poner atención ante esta situación, ya que, bueno, determinará la adolescencia los patrones de consumo que tengamos en nuestra vida adulta a cualquier tipo de sustancia o en cualquier situación de la vida, ¿no? Puesto que estamos aprendiendo y nuestro cerebro está precisamente en este momento desarrollándose para aprender. No solo el cuerpo físico, ¿no? Por fuera, los cambios externos que nosotros observamos están sucediendo en cada uno de nosotros, o sucedieron, sino también estos cambios son a nivel cerebral. Hay resonancias o estudios o imágenes cerebrales donde se observa el cambio súper significativo que hay entre la materia gris y la materia blanca de nuestro cerebro en comparación a nuestro crecimiento en los primeros 10 años de vida a cuando nosotros estamos en la edad adolescente. Cómo cambia nuestro cerebro, cómo se va interconectando y cómo las estructuras se van llenando de una forma más consistente. Creo que ahora sí, profesor. Ahora sí, ya. Sí, regresamos en la segunda sesión nada más con una última información. Ya sabemos redes de apoyo y, bueno, la sección de preguntas y respuestas para papás, profesores y los alumnos. Nos vemos en un momentito, chicos. Bueno, pues ahí chequen en el siguiente enlace, está en el Facebook donde lo vieron. Ahí está el otro enlace, dice segunda parte, o en el blog de la escuela, pues también ahí está. Ahorita nos vemos en 3 minutitos. Ahorita nos conectamos. Gracias.